Continuamos con la programación y tenemos con nosotros la empresa Sumum, fabricante de ventanas y puertas de PVC. Incorporan las últimas tecnologías y sus sistemas de calidad los sitúan a la cabeza del mercado. Sumum utiliza sus ventanas perfiles de PVC de altas prestaciones. Tenemos con nosotros a Manuel Viceira Vilche, responsable de productos Sumum. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias. Te dejo con la ponencia, cuyo título es Ventanas de altas prestaciones. Gracias. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a todo el mundo que se ha sumado esta tarde a esta ponencia, también a la gente que lo va a ver en streaming. Y, a mí me han puesto aquí hoy para hablar de ventanas, concretamente de Sumum. Sumum es una marca de ventanas de altas prestaciones, pero no todo el mundo tiene muy claro qué es una ventana. Lo primero, les voy a presentar la empresa, Sumum. Sumum se fundó en 1989, como marca es del año 2001 y la intención, la finalidad, el fin último de la empresa fue siempre fabricar la mejor ventana al mejor precio posible. Tenemos 3 centros de producción, uno en Granada, otro en Toledo y otro en Gerona, con lo cual damos cobertura nacional a cualquier proyecto. Además, pues eso nos permite ser muy ágiles en los plazos de entrega y en las formas. Disponemos de una red propia de distribución, con lo cual eso facilita la entrega en tiempo y forma en las obras. Bien, cuando nosotros pensamos en esta imagen, aquí nosotros vemos un Volkswagen, un coche, un todo, un conjunto. Si nadie piensa en los 3.700 componentes que tiene un Volkswagen Golf de última generación, ni en su fabricante. Simplemente piensa en la marca Volkswagen, como una marca de coche. Por cierto, esta charla no está patrocinada por Volkswagen. Sumum es una marca de ventanas que agrupa a un montón de fabricantes y elementos, pero es una marca de ventanas. Un conjunto, un todo, cajón, persiana, perfiles, vidrio. A una ventana se le piden muchas cosas. Menos matrimonio, se le pide casi de todo. Se le pide que permita el paso de la luz, que sea practicable, impermeable al agua, al viento, que impida la ganancia, que aísle del frío, del calor, protección, confort, estética. Y además todo eso con papeles, como se dice vulgarmente, documentado. Pero nos encontramos con cosas como esta, que dice, ¿eso es una ventana? Bueno, ahí está. De todo lo que le pedimos, de todos esos requerimientos que tiene una ventana, pues poco más que permite el paso de la luz y se abre. Una ventana es esto, algo que cumple con todo lo que le pedimos. Que aísle del frío, del calor, del ruido, que tenga protección solar, confort, que sea practicable, que con pérdida y ganancia. No todo lo que colocamos en un hueco es una ventana. Y en Sumum nosotros no tapamos huecos, fabricamos ventanas. ¿Y qué es eso de las ventanas de altas prestaciones que hacemos en Sumum? Pues bueno, desde una triple perspectiva, las ventanas Sumum tienen prestaciones técnicas, estéticas y de sostenibilidad. En las prestaciones técnicas, bueno, nuestros perfiles, cajones están certificados para construcción Passive House, tienen marcado CE, cumplen con el código técnico, nuestros perfiles están certificados por AENOR y cumplimos con las recomendaciones del Clúster de Construcción Sostenible de Andalucía y de la Asociación de Fabricantes de Ventanas. Esto es un certificado Passive House para el que no lo haya visto alguna vez, pues esto es la primera hoja de un certificado Passive House de uno de nuestros perfiles.
En nuestros presupuestos de ventanas, cada ventana incorpora su marcado CE, individualizado. No el marcado CE del perfil, el marcado CE del vidrio y el marcado CE del cajón, sino el marcado CE de la ventana concreta, específica, única. Un marcado CE específico de esa ventana. Entre esos valores están las transmitancias. Esta es la famosa fórmula de cálculo de la transmitancia térmica, donde, bueno, tenemos la U del vidrio, la U del marco, la Phi del intercalario, y Sumum trabaja para conseguir siempre la menor de las transmitancias posibles. Este es un ejemplo sobre cálculo de transmitancia, donde tenemos una UF de 0,98 en el marco y cómo variando la U del cristal en base a esa fórmula conseguimos una U window, una U de la ventana total, que va bajando y descendiendo hasta los valores Passivhaus House. Por eso hay muchos fabricantes que en vez de dar la U del marco, la UF, lo que nos da es un valor genérico U que dice U desde, U hasta, U menor que. Solo dar la UF del marco permite hacer una comparación exacta y verídica, cierta, de las prestaciones reales de un perfil. Nuestras ventanas están en lo más alto de las tablas de prestaciones, tanto en permeabilidad al aire como en clasificación a la estanquidad al agua o resistencia al viento. Son clase 4, en estanquidad del agua tiene una estanquidad excepcional y en clasificación a la resistencia del viento pues tienen también clasificación excepcional. Nuestros perfiles están certificados por AENOR para climas severos. Esto que ven es la sección de un perfil con la matrícula del perfil rotulada. Dentro del primer círculo se ve que este perfil cumple con la normativa UNE 12608. Esa normativa es la que nos dice, ¿vale?, la receta que tiene que tener ese perfil para cumplir con las horas de insolación que hay en una zona climática como es Andalucía, que es clima severo. ¿Por qué esto es importante? Porque en la receta de fabricación de esos perfiles se añade un estabilizante que se llama dióxido de titanio, que es, por cierto, bastante caro, que es lo que le da la estabilidad al color. Eso es cuando siempre se ha dicho eso de, es que los perfiles de PVC amarillean. Dice, es cierto, los perfiles de PVC que no llevan dióxido de titanio, que son traídos de Polonia, Rumanía, Hungría, Turquía, en importaciones paralelas y que no están certificados por AENOR, terminan amarilleando, porque es un perfil que no está preparado para las 8.000 horas de insolación que hay en España, en una zona climática como Sevilla, que creo que es C1, según el código técnico, ya no me acuerdo. C1, B1, B4, ya no me acuerdo, la zona climática, pero tenemos una cantidad de insolación que si los perfiles no tienen estabilizante, amarillean. Todos nuestros perfiles están certificados por AENOR. Además, nuestras ventanas incorporan etiquetas de eficiencia energética, pues básicamente como la de los electrodomésticos. En el lado izquierdo podemos ver el comportamiento en invierno y en el lado derecho el comportamiento en verano, es decir, el control solar y el bajo emisivo de la ventana. La mayoría de nuestras ventanas son A++. Además, damos una garantía por escrito, en documento, de cada una de nuestras carpinterías. Uno de los elementos que más nos caracterizan o caracteriza a nuestros perfiles es el empleo de la termofibra. ¿Qué es la termofibra? Pues la termofibra es esto que se ve en las imágenes, que no es ni más ni menos que fibra de vidrio trenzada.
Nuestros perfiles de gama alta no montan refuerzo térmico, no montan refuerzo metálico, refuerzo de acero, porque supone un puente térmico. Entonces, para eliminar ese puente térmico y bajar las transmitancias, lo que hacemos es sustituir el refuerzo metálico por fibra de vidrio trenzada. En la imagen son las dos láminas de la parte superior. Ese refuerzo de fibra de vidrio hace que nuestras transmitancias sean tan bajas. Además, en el perfil de marco metemos un refuerzo térmico en base a espuma de PVC y una carcasa de PVC que ya lleva un 30% de PVC reciclado, que lo mismo ayuda a bajar las transmitancias del perfil. Esto es la evolución del tradicional refuerzo metálico de ventana a termofibra en la parte superior y refuerzo térmico en la parte inferior. Los perfiles con termofibra son el perfil con mayor carga tecnológica que hay en el mercado. De hecho, AENOR tuvo que sacar una especificación técnica diferente para poder certificarlo, porque es una evolución, es un composite, es un coextrusionado de PVC y fibra de vidrio y no se podían certificar conforme al estándar de PVC. Bueno, dentro de esos perfiles con termofibra, pues tenemos, vamos a ir de mayor transmitancia a menor. Bueno, tenemos Cendor Neo Premium con una transmitancia de 0,98, la serie Horizon con una transmitancia de 0,96, la serie Cubic con una transmitancia de 0,94 y aquí ya empezamos a entrar en otro campo que es el de las prestaciones estéticas. Esta hoja es enrasada, hoja y marco están enrasados y son completamente cúbicos, son cuadrados. Es decir, esto es minimalista total, lo mínimo. Y la serie Eunix, que es nuestro top de gama, que tiene una transmitancia de 0,88. También de líneas rectas, minimalista y con una transmitancia como no hay en el mercado. Aquí, pues bueno, la estructura, para si hay algún ingeniero, pues la estructura interior del perfil, la arquitectura se basa en las vigas Pratt, vigas cruzadas Pratt. Pues en ese tipo de arquitectura, para darle refuerzo, se basa la estructura interna de las cámaras del perfil. La termofibra, refuerzo térmico. Y aquí una imagen de nuestra serie Unix, que es con la transmitancia más baja, para que ustedes puedan apreciar la simplicidad de línea, porque al PVC siempre se le ha achacado formas redondeadas, pero eso ya no es cierto. Estos perfiles son de líneas totalmente rectas. Sistemas tan interesantes como el sistema OpenMax, que es un sistema modular de hojas para incorporar espacios exteriores a interiores. Este sistema permite que cada hoja opere de forma independiente. Uno puede decidir si abre una, dos, tres, las hojas que quiera. Sistemas deslizantes de altas prestaciones también. Por ejemplo, nuestra deslizante tiene una transmitancia de 1,4, con solera de paso bajo, opción triple carril y la sección central más reducida del mercado con solo 35 milímetros de espesor. Esto es una de nuestras correderas para grandes huecos. Como verán, con PVC se pueden hacer cosas muy chulas también. Sistema filo paralelo para aquellos que buscan una mayor hermeticidad que una simple corredera. Sistema de ventanas elevadoras, esto es el Rolls Royce de las ventanas, hermeticidad máxima, aislamiento máximo en grandes huecos. Nuestra gama de colores, 50 y tantos colores, este que está de moda el gris, nosotros tenemos 14 tonalidades de gris distintas, además de los lacados. Otro elemento que nos diferencia de la competencia,
el sistema de soldadura. La soldadura que usamos en nuestras plantas es una soldadura de última generación. Se llama soldadura invisible Summum Line. No sé si conocen que el sistema de soldadura tradicional funde los perfiles hacia afuera y luego una cuchilla repasa, dejando un antiestético canal de soldadura. En el sistema Summum Line los perfiles se sueldan hacia adentro, con lo cual la unión de los perfiles es atesta, es perfecta, invisible, no se ve, no se nota. Aquí se ve mejor. Esto es un perfil Fendor Neo Premium y ese sistema permite que el acabado en las zonas interiores sea mucho mejor y mucho más limpio. Este es el ejemplo clásico. Una ventana tradicional a la izquierda y a la derecha una ventana con soldadura Summum Line. El herraje. Bueno, nuestras ventanas montan de serie herraje perimetral. El herraje perimetral, ¿qué nos da? La mayor de las hermeticidades posibles. ¿Por qué? Porque frente a esto, que es una ventana tradicional que solo tiene 3 puntos de cierre, cuando una de nuestras hojas tiene 6, 7 puntos de cierre, la hermeticidad sube hasta lo más alto de las tablas de clasificación en la normativa UNE. Eso se consigue a través de los cerraderos de seguridad y los bulones champiñón que hay en todo el perímetro de la ventana. Eso le decía que eso, que en una ventana normal no está considerado, nosotros sí lo consideramos para aumentar los niveles de hermeticidad. Eso en un proyecto PASIF o edificio de consumo casi nulo es muy importante. Nuestros herrajes aguantan hasta 130 kilos de peso, puede llegar hasta 150 con una altura de 2.800 y son nivel de seguridad RC2 en posición oscilobatiente. Incorporamos microventilación de serie y con protección anticorrosión nivel 6. Esto de la protección anticorrosión en los herrajes, que puede sonar a no necesario, en zonas de ambientes salinos, aquí no estamos cerca de la playa, entre comillas, no estamos cerca, que nos confiere un recubrimiento especial que hace que no nos pasen cosas como esta a los 6-7 años, cuando el herraje se corrompe por no tener protección. Nuestros herrajes incorporan esa protección que reducen este tipo de incidencias. Además, montamos de serie mecanismos antifalsa maniobra. Estos son los cerraderos y los bulones de seguridad, que son los que dan la hermeticidad total a la hoja. Nuestras ventanas actualmente están en nivel de seguridad RC2. Y eso de la hermeticidad, que a efectos prácticos, bueno, pues esto es una foto de Ubrique que me envió uno de nuestros distribuidores hace un par de semanas, ¿vale? De un señor que había comprado, fue a pedirle precio y le parecieron caras nuestras ventanas y fue en Ubrique a otra cristalería y compró otras ventanas. Y el señor, arrepentido, cuando vio lo que le habían montado, se llevó a nuestro distribuidor y le puso esto. Y esto es una toalla, con el espesor que tiene una toalla, pillada entre el marco y la hoja. Al señor le entraba eso entre el marco y la hoja. Y la ventana todavía no estaban terminadas de instalar. Si se fijan, tienen todavía los precintos de protección y arriba le faltaba un trozo. Esto es en Ubrique, digo por si alguien reconoce la vivienda. Bien, nuestras ventanas montan de serie microventilación. La microventilación la tenemos en la posición de 135 grados en la manilla. Cuando colocamos la manilla en esa posición, la hoja estando en posición de cerrada, es decir, los cerraderos y los bulones están enganchados, se desplaza 4 o 5 milímetros y genera una pequeña separación de 4 o 5 milímetros que nos permite cumplir con
la exigencia del código técnico de calidad en el aire interior. Y eso con la ventana en nivel de seguridad RC2. Además, tenemos otras cosas como el herraje Comfort, que lo colocamos en la parte de abajo para aquellas ventanas de difícil acceso o para personas con discapacidad, personas mayores. Este es el mejor ejemplo, es la manilla que se instala en las cocinas. También de serie, este va de serie, manillas de seguridad. Nuestras manillas, para operarlas, hay que apretar como 1 milímetro, 2 milímetros hacia adentro, porque están desacopladas. Entonces, eso impide que los niños puedan operar las manillas o evita que desde fuera haya intentos de intrusión. Está desacoplada la manilla. Los que tenemos niños pequeños, estas manillas nos vienen muy bien. Respecto al vidrio, pues bueno, nosotros montamos vidrios bajo emisivos, con control solar, con intercalario térmico. El intercalario, que es una pieza que normalmente nadie le da mucha importancia, es un generador de puentes térmicos. Nosotros montamos de serie intercalarios térmicos, todas las ventanas. No montamos intercalario de aluminio. Aquí se puede ver perfectamente la diferencia entre montar un intercalario de aluminio, las condensaciones que se crean en el vidrio, un intercalario con aluminio mejorado y un intercalario térmico. Las diferencias son notables. Eso al final termina generando patologías en los recercos, en paredes, mohos, condensaciones. Respecto al cajón, pues bueno, esto es uno de los puntos críticos de la ventana. Aquí, esto sí es, tenemos una gama, ¿vale? Donde estamos desde la gama media, que es simplemente un cajón de PVC con aislamiento. Por debajo de esto hay todavía cosas peores, ¿vale? Pasamos al cajón Prote 1.0, que es un cajón que ya lleva un XPS, lámina de atenuación acústica, ¿vale? Y que tiene una transmitancia de 0,81 y una atenuación acústica de hasta 42 decibelios. Además, para mejorar esa hermeticidad y bajar transmitancia, entre la ventana y el cajón nosotros colocamos una cinta autoexpansiva para que no quede ni un solo hueco, ni una sola rendija al infiltraciones de aire. La mayoría de ventanas lo que llevan es simplemente un atornillado o un clipado. Este es el resultado final del encuentro cajón-marco, con una cinta multifunción. Incluso para construcción Passive lo que hacemos es sellar los cajones por dentro. Y este es nuestro tope de gama. Este es el primer cajón certificado Passive House del mercado. Tiene una transmitancia de 0,72 certificada. Y se ha conseguido porque en todos los encuentros de los distintos testeros lleva juntas de aislamiento. El marcado CE o las prestaciones de la ventana lo da el conjunto que forman el cajón, el vidrio y los perfiles. No los marcados CE de cada uno por independiente, sino los 3 elementos juntos. Entonces, cuando a su proveedor le da el marcado CE del perfil por un lado, el marcado CE del vidrio por otro y el marcado CE del cristal, del vidrio, ustedes no tienen el marcado CE de una ventana, tienen otra cosa. Nosotros damos el marcado CE de cada ventana concreta y específica. Y ahora vamos a entrar en la parte que es el motivo de que estemos todos hoy aquí, que es la sostenibilidad, ¿vale? Sumum es la primera empresa del sector del cerramiento en España que tiene calculada y registrada su huella de carbono en el Ministerio de Transición Ecológica. Respecto a la pérdida de energía, ¿vale?, a las pérdidas y ganancias, una vivienda
pierde el 32% de la energía a través de las ventanas, el 19% a través de la cubierta, el 12% a través de las infiltraciones en las renovaciones de aire, el 17% en muros, el 9% por los puentes térmicos y el 11% por suelo. No sé si conocen el concepto de análisis de ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida de producto, que es una de las consideraciones que se tienen en certificaciones tipo BREEAM, LEED, es el análisis de los consumos energéticos de un producto desde la extracción de las materias primas, su transformación, su elaboración, hasta su reciclaje. Es lo que se llama el análisis de la cuna a la tumba. En España, el único estudio que hay hecho sobre análisis de ciclo de vida en carpintería lo hizo la Universidad Politécnica de Cataluña, su laboratorio de modelización ambiental, en el año 2017. Este señor de aquí, que se llama el doctor José María Baldassano, pues hizo este estudio en el que se compararon en este laboratorio las distintas tipologías de carpinterías, PVC, aluminio y madera. Y ahí llegaron a unas conclusiones muy interesantes. Y es que una ventana de PVC con un 30% de material reciclado genera unas emisiones durante su ciclo de vida. Este cálculo es en años. El ciclo de vida se considera de 50 años de una ventana, ¿vale? Tiene unas emisiones al año de 423 kilos de CO2 y un consumo energético de 1.410 kilovatios año. Una ventana de madera, 1.775 kilovatios de consumo embebido y 532 kilos de CO2 al año, es decir, un 26% más que el PVC. Y una ventana de aluminio con rotura de puente térmico, llevando un 30% de material reciclado, tiene un consumo anual de 2.749 kilovatios año y 825 kilos de CO2 en emisiones, un 174% más que el PVC. El 52% de ese consumo y emisiones son en los procesos de extracción, producción y reciclaje del aluminio. Esta es la tabla comparativa del estudio con todos los sistemas de carpintería, donde aparecen pues tanto las emisiones de CO2 como el consumo energético que genera el uso de los distintos tipos de carpintería. PVC con 30% de material reciclado, aluminio de las series frías, aluminio frío con aluminio reciclado, aluminio con rotura de puente térmico, madera con vidrio doble, con vidrio sencillo, y el más eficiente, según el estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña, es el PVC con un 30% de material reciclado, que es el que usa Sumum en sus ventanas. Respecto al código técnico, el código técnico nos marca una serie de transmitancias máximas para los huecos. Concretamente, para la provincia de Sevilla, que es zona climática B4 hasta 200 metros y C4 para una altitud superior a 200 metros, las transmitancias del hueco no pueden ser superiores a 2,3 y 2,1. Esa transmitancia se calcula, el código técnico nos remite a la UNE 10.077. Este cuadro es el que el IDAE, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético, en su guía técnica para la rehabilitación de las envolventes, ha publicado con los cálculos sin marca, ¿vale? Las transmitancias que le dan a los perfiles de PVC de 6 cámaras, como son los perfiles que usan Sumum, son de 1.1 a 1. Los perfiles de 5 cámaras de 1.4 hasta 1.3 y en aluminio, por ejemplo, nos pasamos a 2,5. Yo la guía la tengo aquí en PDF por si alguien la necesita
para que pueda comprobar todos estos datos. También en la tramitancia térmica del hueco, ¿vale? Pues lo mismo. La tramitancia total de huecos conforme a la UNE 10.077, pues la que maneja mejor valores o los valores más bajos de la tabla es el PVC con 5 o 6 cámaras. La tabla de pérdidas de ahorro y conforme a la UNE 10.077, pues el PVC con cristal doble bajo emisivo tiene unas pérdidas del 26% y un ahorro del 74%. Esta tabla es una simple representación de la evolución normativa que ha habido en España desde los primeros códigos técnicos, cuando se hizo el primer edificio Passive House, cómo la normativa nos ha ido llevando hacia la reducción de los requerimientos energéticos en la construcción, hasta llevarnos a valores próximos al estándar Passive House. Esto es un ejemplo, ¿vale?, de dos viviendas, una con una carpintería Sumum y una carpintería tradicional. Cuando hacemos una termografía a esa fachada, la temperatura interior era de 21 grados y en el exterior había 6 grados bajo cero. Pues vemos que las temperaturas de la carpintería de PVC son de -4, está equilibrado con el exterior, está temperado, pero la carpintería de aluminio tradicional está berreando, está a 19 grados, con lo cual las pérdidas son brutales. El tema de instalación. Nosotros podemos tener una ventana estupenda, pero si no está correctamente instalado, no tenemos nada. Ahí esa foto es muy clarificadora. Podemos tener unos ladrillos magníficos y un mortero estupendo, pero si no están bien puestos, lo que tenemos es una cagada, aunque los materiales sean buenos. Por eso en Sumum nos implicamos tanto con el tema de las instalaciones de ventanas. De hecho, en una ventana de 1 metro por 1 metro, el hueco que hay que dejar para la instalación es un hueco de 1 centímetro perimetral. Ese centímetro perimetral representa 404 centímetros cuadrados en una ventana. Es decir, es una superficie por ventana equivalente a 2/3 de un folio. Si multiplicamos 2/3 de un folio por 10 ventanas de una vivienda, tenemos una superficie descomunal de hueco. Y eso es un hueco que no se le presta la atención necesaria a efectos prácticos, porque a efectos normativos, en este país tenemos normativas para todo y tenemos hasta una UNE sobre normativa de instalación de ventanas, que es la 81.219 del año 2016, donde se consideran hasta 19 sistemas de instalación de ventanas, conforme a los paramentos que tengamos. Este es nuestro manual de instalación de ventanas, conforme a UNE, con los distintos sistemas de instalación de ventanas. Entonces, instalación sobre SATE, con premarco, sin premarco. Y esto, pues, esa UNE determina que, como hemos visto antes, el cálculo de esas transmitancias. ¿Vale? La mejor transmitancia en la instalación de una ventana es siempre sobre el SATE. ¿Por qué? Porque la ventana es parte de la envolvente. Tenemos la envolvente opaca y la envolvente transparente. La ventana es la envolvente transparente, es parte del aislamiento. El mejor rendimiento y las mejores prestaciones de una ventana se consiguen siempre instalándola sobre el aislamiento. Este es un ejemplo de cómo si se fijan, la UF, las dos columnas, es la misma, con lo cual es el mismo perfil. La UG es la misma, es el mismo vidrio. Si le ponemos un intercalario térmico, nos baja un poquito. Y si instalamos sobre el SATE o si instalamos sobre capuchina,
Cuando nos vamos al último, tenemos una variación de 4 décimas. Esas 4 décimas en un piso normal o en una vivienda unifamiliar terminan siendo pues 20 o 30 euros en la factura de la luz al final de mes de lo que pagamos de aire acondicionado o calefacción. En Sevilla más bien aire acondicionado, en Granada más bien de calefacción. Aquí unos mapas de isotermas donde se ve cómo el punto de mayor eficiencia para la instalación de la ventana es siempre sobre el SATE, ya sea a haz exterior o a haz interior. No a haces exteriores y a haces medios. En haz interior sobre tabique rígido o capuchina no es el punto más eficiente. Si ustedes se fijan en todas las ventanas antiguas del casco histórico de Sevilla o de otra ciudad, las ventanas estaban puestas al exterior y el pollo quedaba adentro. Eso tenía un sentido, y es que se trata de aislar, de retener el calor lo más lejos, en el caso de Sevilla es calor, ¿vale? Mantenerlo lo más lejos posible. Pues por eso las ventanas se instalaban al exterior, no a haces interiores como se colocan hoy. En esa instalación es importante considerar la continuidad del aislamiento, de la hermeticidad en la barrera exterior, que tiene que ser abierto al vapor y estanco al aire y al agua, al centro, que es lo que nos da las prestaciones térmicas y acústicas, y al interior, que nos da la estanquidad al vapor, al agua y al aire. Porque de esa forma nos evitamos patologías como esta, cuando tenemos instalaciones defectuosas. Eso no son ni más ni menos que chorreos de agua, son mohos, son condensaciones, son marrones, problemas de complicada solución. O cuando no contamos con profesionales formados en instalación de ventanas, pues nos encontramos con cosas como esta, que son para azotarlo a alguien en la plaza del pueblo. El garrote vil es poco para lo que le tenían que haber hecho al que montó esta ventana, que creo que sigue trabajando en la misma empresa. Cuando queremos controlar esa hermeticidad, ya tenemos armas como las pistolas termográficas. Además, como dicen, las armas las carga el diablo, y ya cualquiera se compra en Amazon una pistola termográfica por 300 euros. Y esto le saca la vergüenza a cualquier instalación, a cualquier proyecto. Aquí podemos ver, pues, en la foto de arriba, pues, el clásico de poner los radiadores debajo de las ventanas, en este caso una pared sin aislamiento, los puentes térmicos de los forjados. En la de abajo, pues bueno, pues una deficiente instalación, pérdidas por las ventanas. En estas podemos ver cajones sin aislamiento. También podemos ver la mala instalación por la diferencia de color, no sé, entre la pared y el marco. Esto es como poltergeist. Esas ráfagas que se ven ahí, eso es como está entrando el calor o cómo se nos va el aire acondicionado. Por ahí, por esos huecos en la instalación, porque simplemente está anclada la ventana, porque no tiene ninguna espuma, porque usaron materiales de baja calidad que han cristalizado, espumas baratas que han cristalizado, no espumas flexibles, como recomendamos nosotros. Eso en 4 o 5 años, pues es marrones, o cuando tenemos hasta coqueras. Eso es una mala instalación. Hay coqueras en la instalación. O tenemos ya test como el blower door, que ya lo recoge el código técnico como prueba de control de hermeticidad desde septiembre, donde pues esto le saca la vergüenza a cualquiera. Pruebas de hermeticidad como las pruebas de humo. Por eso en Sumum nos involucramos en la formación de nuestros instaladores y distribuidores para que hagan la instalación conforme a la normativa que hay.
Aquí pueden ver el resultado. Esto es una instalación correctamente ejecutada, especialmente en la foto de la termografía de abajo, donde el encuentro pared, cajón, marco es homogéneo, no hay diferencias. Y bueno, siempre a todos nos gusta ver algo de proyectos y nosotros, como somos muy sostenibles, pues tenemos proyectos sostenibles en los que no tenemos emisión de dióxido de carbono. Aquí tenemos emisiones de metano. Esto es la rehabilitación del albergue de San Francisco en Sierra Nevada, un edificio patrimonio histórico que está a 2.250 metros de altura y que fue la primera estación de esquí de Sierra Nevada. Ahí hubo que llevar las ventanas con medios sostenibles. El albergue está totalmente rehabilitado ya, ¿vale? Entonces, lo que queda, porque fue volado durante la Guerra Civil. Además, esto es un proyecto de la Escuela de la Rehabilitación, es un proyecto que se hizo en la Escuela de Aparejadores de Granada. O hacemos también cosas más chulas, ¿vale? Como viviendas de alta eficiencia, como esta en Murcia, o la rehabilitación energética del Hotel NH La Gasca, en Madrid, o patrimonio histórico como la rehabilitación del monasterio de Nuestra Señora de los Huertos en Sigüenza, palacete modernista en la zona de Sarriá y Nardó en Barcelona, o cosas tan curiosas como esta que es viviendas enteras de madera, pero que sus ventanas son de PVC, porque el constructor tenía claro las bondades constructivas de las ventanas, de la madera como elemento constructivo, pero las complicaciones que tiene el uso de ventanas de madera en el largo plazo, por el mantenimiento que requieren. Entonces, se dedican a hacer viviendas de madera, pero las ventanas son de PVC. Bueno, proyectar cada día es más difícil, hay más cálculos, más normas, más materiales, es un camino sin fin, un pozo en el que, bueno, pues Sumum cuenta con un joven equipo de personas que, bueno, tenemos a nuestro técnico en herrajes, técnico en acristalamiento, técnico de perfiles, para asesorarles en todos sus proyectos. Por eso creemos que Sumum es la ventana de sus proyectos, por nuestro sistema de soldadura, por la termofibra, por nuestro herraje perimetral, por el confort térmico, por el confort acústico que aportan y por el ahorro energético que terminan generando. Este es UNIC, nuestra gama alta. Muchas gracias por haberme aguantado.